Como les decía Thelma Luzani al arrancar el programa, la situación en Egipto es interesante y extremadamente compleja. Para tratar de comprender un poco mejor lo que está sucediendo allí, decidimos invitar a Hachik Dergugassian, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, un gran conocedor del Medio Oriente. Gracias, Hachik, por estar con nosotros. Estoy leyendo un paneo de algunos diarios de la región. Al-Ahram, en su versión en francés, dice, lejos de los ideales revolucionarios. En Al-Akhbar dicen, un golpe estadounidense en Egipto. En otro diario, los islamistas y su mayoría. ¿Cómo se puede interpretar esto? ¿Hay un golpe? ¿Hay una revolución? ¿Hay un golpe dentro de una revolución? ¿Qué lectura haces? Es un proceso de consolidación o no del poder de Morsi o la hermandad musulmana. Me explico. Morsi se posicionó como el actor indispensable en el conflicto entre palestinos e israelíes y posicionó a Egipto, o volvió a posicionar a Egipto como el país necesario en el Medio Oriente, el país central en la geopolítica del mundo árabe, sobre todo en relación con Israel, con el problema palestino. Ahora, necesitaba este frente externo tranquilo porque su mayor batalla es interno, es la transformación de Egipto. Hay cuatro actores fundamentales en Egipto. La hermandad musulmana en el poder, con el 51% de los votos. El establishment militar tiene mucho poder, quizás es el poder detrás del poder. Los salafistas, o sea, el ala más radical, más extremista, dentro de lo que era el movimiento de la hermandad musulmana, y eso que vamos a llamar la revolución egipcia. La Plaza Tahrir, para ponerlo algún nombre. O sea, los actores de febrero de 2011. Los actores de febrero del 2011, que no tienen todavía una estructura. La hermandad musulmana se posicionó como intermediario entre los militares y el ala salafista. Sin ninguna duda, su ideario de la transformación de Egipto va más cerca, más similar a una visión islamista, ¿no? En otras palabras, no totalmente la dominación de la Sharia, pero sí la Sharia en una posición que puede peligrar las visiones más seculares de un Egipto. Sí, la Sharia es la ley islámica, sí, ¿no es cierto? Y Morsi es el presidente de Egipto en este momento, que como bien decías vos, Hachik ganó con el 51%. Y me parece que uno de esos actores que vos llamaste la Plaza Tahrir es parte de se llama ahora Frente de Salvación Nacional, que está formado, como yo decía al principio, no sé si estarás de acuerdo o no, yo lo llamaría así un poco coloquialmente como una bolsa de gatos, porque hay liberales, hay izquierdistas, hay minorías religiosas, hay laicos, y está compuesto por personajes como Mohamed El Baradei, que se cita mucho en los diarios, pero que hay que recordar que primero que fue director de la Agencia de Energía Atómica y está bastante vinculado con Estados Unidos, pero por otro lado se bajó de la elección porque no llegaba a tener un 3%, y sin embargo ahora aparece como un líder frente a un presidente que ganó el 51%, diciéndole no vamos a dialogar, tienen que postergar el referéndum. O sea, de alguna manera, me parece a mí, ¿no?, con una posición de exigencia frente a un poder elegido por el pueblo que me parece que no corresponde. ¿Vos qué opinas? El tema es así, si van a las urnas, si la Constitución se hace con el referéndum, seguramente gana la hermandad musulmana. Pero esta es una señal muy mala para los sectores más seculares y la minoría, porque van a perder. Van a perder y cada vez más la presión va a ser mayor en el acotamiento de las libertades que tienen, y tienen miedo estos sectores seculares. Al estilo de Irán, discúlpame, lo que pasó en el 79 después de la revolución, cae el Shah, se hace un referéndum respecto a una república islámica y arrasan. Sí, no pueden llegar a un consenso. Para ellos la calle es la única salida. Quien está saliendo ganador por ahora en
este conflicto interno en Egipto es el establishment militar. Claro. El establishment militar y los jueces también. Sí, que siempre están aliados. Y eso es lo que fue el modelo turco en su momento, con la diferencia de que el Partido de Justicia y Desarrollo en Turquía finalmente logró dominar el establishment o estableció un diálogo con el establishment, y evidentemente la economía turca, la posición de Turca es muy distinta de la economía y la posición de Egipto en la geopolítica del Medio Oriente. Eso. Yo estoy de acuerdo con vos, ¿no? Pero le veo peligroso que si la mayoría elige un presidente que es de los hermanos musulmanes y que que presentó un programa. Bueno, hay que respetarlo, digamos. Yo entiendo que pueden tener miedo los laicos, pero la realidad es que ganó, la mayoría de los egipcios son de la hermandad musulmana. Y aparte de otra cosa, y es que el mismo Morsi ha dicho, bueno, los puntos que no les guste de la Constitución los vamos a volver a discutir. Hizo 2 o 3 gestos más o menos moderados. Sin embargo, esa oposición es muy dura, justamente. Estando en la oposición y siendo minoría son más duros que la mayoría. Es que hay muchas señales de esta moderación, entre comillas, de la hermandad musulmana. Esconde medios de presión en la calle contra las minorías y los sectores seculares que al fin y al cabo los llevan a perder. Y eso es real porque no pasó con la hermandad musulmana. También el régimen de Mubarak usó y abusó la Sharia, la cultura islámica, para meter miedo por un lado y por otro lado para, entre comillas, calmar los sectores más radicales. Con la distancia que Morsi tiene con el régimen de Mubarak, más o menos está haciendo el mismo juego. Él tiene que calmar los sectores más salafistas los salafistas y los sectores más radicales que quieren aplicar la Sharia. Egipto tiene que ser un país islámico. Y al mismo tiempo tiene que negociar con los sectores más seculares. Ahora, entre los dos, ideológicamente, él está mucho más cerca de los salafistas que los sectores seculares. Y eso es muy difícil para inspirar confianza a los sectores más seculares, a los sectores. El problema con estos sectores es que no tienen ningún representante, no están organizados, no saben realmente qué quieren. Están menos organizados. Sí, salvo la calle. Salvo la calle. Bueno. Y ahí pero en la calle voto no sacan votos, ese es el problema. Pero en la calle el árbitro al fin y al cabo van a ser los militares, porque van a dejar pasar a los manifestantes cuando ellos quieren, cuando no quieren, lo van a y me temo mucho que en esta situación lo que Morsi va a hacer es negociar con los militares y hacer más concesiones a los militares y de alguna forma llegar a un acuerdo con los militares. ¿Y qué le conviene a Estados Unidos e a Israel? ¿Qué escenario sería el mejor para ellos? A mí me parece que lo que le conviene es que se quede así la situación. ¿Pero con revueltas decís? ¿O? Sí, es que a mí me parece que perdieron la capacidad de intervención en el Medio Oriente en la medida en que tenían antes. O sea, no es que no pueden intervenir, no es que no tienen actores, pero no pueden crear situaciones. La situación está en las manos de los actores locales en el Medio Oriente. La prueba es Siria, fundamentalmente es Siria, porque realmente no saben, no tienen un plan, quieren que caiga el régimen de Assad, pero no saben qué es lo que viene, tienen miedo, quieren dar legitimidad a esta oposición, pero también hay 14 partidos o grupúsculos armados en esta oposición que ya salieron de la oposición, no tienen un proyecto para el Medio Oriente, entonces están dejando, lo que es cierto, están cada vez más convencidos de que el orden dominante, el que viene, es el orden sunita. Está muy lejos de ser un orden consolidado, pero hay los actores esenciales ahora, llámenlo Arabia Saudí, Qatar, Turquía, cada vez más Egipto, en cierta medida Túnez, todavía punto de interrogante, Jordania, que es el otro país donde, digamos, la hermandad musulmana está en movilización, y evidentemente Siria, están desplazando a Irán, que fue un actor en el Medio Oriente desde 2004, 2005, uno puede decir, hasta 2009. Ahora, retomando lo que decía Telma respecto de Estados Unidos e Israel, está claro que a Estados Unidos no le conviene un Morsi asociado con Hamas en la Franja de Gaza y con los festejos que hay hoy
justamente de Hamas, festejando sus 25 años de nacimiento, su líder en el exilio, Khaled Mashal, volviendo a territorio palestino después de 45 años, apareciendo en público al lado del primer ministro Ismail Haniyeh, aún a riesgo de que Israel los mate a los dos. A mí me asombró ver esa imagen de los dos juntos apareciendo públicamente, una manifestación de 11.000 personas, y eso sin Mursi no hubiera pasado. No hubiera pasado, y a mí me parece que la apuesta que Estados Unidos está haciendo directa o indirectamente o está negociando es la capacidad de Morsi y Qatar cada vez más de contener a Hamas. La garantía, entre comillas, que van a dar que Hamas no va a abandonar sus posturas más radicales de poco a poco, quizás en un proceso, la garantía van a ser Qatar y Egipto cada vez más. Pero ahí hay un Mursi moderado. Moderado, jugando en la moderación. En la política internacional no puede no socializarse con el sistema. Pero es un Mursi mucho más radicalizado en cuanto a la transformación interna de Egipto. Son dos niveles distintos. Sin embargo, el pacto que justamente los hermanos musulmanes querían quebrar, el pacto antiguo hecho entre Estados Unidos, Israel y Egipto, ¿no? El famoso pacto de Carter, Arafat y Begin, ¿no? ¿Era? Arafat no, Sadat. No, Sadat, perdón. Arafat no. Aquel pacto quería ser cuestionado, sin embargo Mursi lo cajoneó, digamos, o sea, es un moderado también para las cuestiones que lo presionan. Pero no, sí, el acuerdo de paz con Israel. Con Israel. Los acuerdos de paz claro. No es fácil deshacerse de este pacto cuando este pacto incluye los 1.000 millones o 2.000 millones de dólares que recibe anualmente Egipto desde 1979 en adelante. Claro. Renunciar a este dinero hoy en día es condenar al país a una crisis económica, una situación muy dura, más dura todavía en la que se encuentra. Por otra parte, es una invitación directa con enfrentamiento con los militares, claro, porque este dinero va en primer lugar al establishment militar. Ahora Mursi no quiere renunciar a este dinero. Es una cosa en las calles decir que vamos a denunciar este pacto, es otra cosa sentarse en la silla de la presidencia y necesitar 2.000 millones de dólares. Es la misma cosa como el PSOE en 1979, 80 hacía campaña contra la OTAN cuando ganaron las elecciones. Felipe González dijo, no, nos quedamos en la OTAN. Por eso digo, son dos niveles distintos. ¿Y cómo ves el futuro de Gaza? A ver... ¿Va a haber negociaciones, esta tregua? En algún momento, si la perspectiva es eventualmente la creación de dos estados, no veo el principio de la creación del Estado palestino en Gaza. Me explico, no digo que es inminente, pero creo que es más fácil decir, bueno, empecemos ahí y después vemos qué pasa en Cisjordania. Puede ser un escenario. Si Qatar, Egipto dan la garantía de la moderación, entre comillas, de Hamas, y si Hamas quiere aceptar eso. No va a aceptar que Palestina sea Gaza, nada más, pero si es un principio de un futuro Estado que comienza en Gaza, es una especulación absoluta. Pero todo indica que eso es lo que se está jugando. No me parece que la jugada muy importante para los palestinos que hizo Mahmoud Abbas, ese upgrading que obtuvo Palestina en las Naciones Unidas, es una alternativa. Pero me parece que es una alternativa diplomática que le va a costar llevar adelante. Simbólica, ¿no? Simbólica, por ahora muy simbólica, le va a costar llevar adelante. Y los actores reales, los 400 millones de dólares que Qatar prometió al desarrollo de Gaza, y después Gaza no representa demasiado problemas en términos territoriales para Israel. Cisjordania sí, es ahí donde se expanden los asentamientos, es ahí donde está Jerusalén. Cisjordania es problemático, Gaza no. Igual, Hachí, que esto es un escenario tan cambiante que seguramente en otro momento te traemos, es Medio Oriente. Si Mursi sigue o no. Es Medio Oriente, es Medio Oriente. Exactamente, todavía hay un proceso bastante largo. Gracias por acompañarnos hoy, Hachí. No, gracias a ustedes.
Vamos con Félix, sí. Sí, a ver si tenemos novedades. muchísimos mensajes. José de Villa Crespo opina que Irán debe colaborar con Argentina en la investigación del tema de la AMIA. Laura manda saludos. Dice... felicitaciones por el programa, pide que dure más tiempo, dice, porque son muchos los temas de los que queremos saber, dice Nilda de la Lucila, y además adivinó la incógnita. Alba de la Matanza adivina la incógnita y dice que todos tengan felices fiestas. Bueno, gracias, ya empezamos con los saludos de fin de año. Rubén de Saavedra dice, siempre los veo y quiero invitar a los demás televidentes, atención, hoy a las 18, Osvaldo Bayer va a estar en la Casa del Pueblo en Villa del Parque, en Marcos Astre y Emilio Lamarca, que no se lo pierdan. Pablo de Tucumán acierta con la incógnita, manda saludos y felicitaciones. Y Belkis de Goya, en la provincia de Corrientes, también acierta con la incógnita. Algunos no están acertando. 0800 444 1777 4535 0709. Como no, los que no pueden acertar seguramente deben necesitar una ayuda, y aquí va la segunda ayuda del programa de hoy para saber de quién estamos hablando. En 1945 este señor se unió al Partido Comunista de Brasil. Años más tarde visitaría la Unión Soviética, donde conoció a varios líderes políticos y con algunos de ellos establecería una amistad personal. Su profesión lo llevaría en primer lugar a Belo Horizonte, luego se establece en Río de Janeiro y más tarde sus proyectos recorrerían el mundo. ¿De quién estamos hablando? 0800 444 1777 y 4535 0709. Nos vamos a una nueva pausa y le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. El diferendo Colombia-Nicaragua, la soberanía de varias islas en el Mar Caribe y la sentencia de un tribunal internacional generaron rechazos y adhesiones. Se lo contamos en instantes aquí en Visión 7 Internacional.